Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar nuestro tema. Tenemos acá. Bien. Habíamos llegado al método de Newton y encontrado esta solución por el método de Newton-Raphson. Fíjense que apenas tenemos nosotros 4 iteraciones. En 4 iteraciones llegamos a la raíz de 2, porque estamos resolviendo la ecuación x cuadrado menos 2 igual a 0 en el intervalo 1 a 2. ¿No? Eso equivale a calcular la raíz de 2 positiva con la tolerancia de 10 a la menos 4. Entonces, aquí tenemos nosotros el cálculo muy rápido, porque no hay trabajo, operación que realizar para actualizar intervalo alguno, porque el método es abierto, y partimos de un punto inicial, ¿no? Comenzamos con el 1 y llegamos a estos resultados. Lo ideal, habíamos discutido, era comenzar por el 2. Bien, les voy a mostrar ahora una ecuación de interés, sobre todo para los de civil. Los de informática la pueden ver como una gran ecuación, una ecuación compleja para resolver, una ecuación no lineal, que es el problema de un cable atirantado entre 2 puntos. Para los de civil, tienen que saber que un cable no tiene ninguna resistencia a flexión ni a torsión, solamente resiste fuerza normal, y la única fuerza normal que resiste el cable es una fuerza normal de tracción. Entonces, el cable no puede tener una forma definida. Esa es una de las grandes complicaciones que tiene. No puede tener una forma definida a menos que esté atirantado. Entonces, este es el primer caso que van a ver ustedes de un problema no lineal geométrico en estructuras, porque las ecuaciones de equilibrio se van a establecer acá en la configuración ya con la carga, ¿no? Con la carga definida. Entonces, el problema es el siguiente. Tenemos un cable entre 2 apoyos, está en la separación horizontal entre el apoyo y el X, dato, la separación vertical en los apoyos L y Y, dato también. Tenemos dato la coordenada X1, donde actúa la fuerza P1, la coordenada X2, donde actúa la fuerza P2. Y entonces lo que hay que calcular acá es la fuerza horizontal H. Aquí ya estamos haciendo uso de las ecuaciones de equilibrio de fuerza en la horizontal. Resulta que tiene que ser fuerzas opuestas. H a la izquierda en el apoyo 1 y H a la derecha en el apoyo 2. Para mantener equilibrio, ya que las cargas ninguna tiene componente horizontal. Luego tenemos como siguientes incógnitas B1 y B2. Hasta ahí van 3 incógnitas de reacción. 3 incógnitas de reacción. Además, nos interesa calcular acá las posiciones Y1 y Y2 en las que quedan los puntos donde se aplicaron la fuerza en el cable. Bien, este problema, fíjense que no estamos hablando de modulasticidad del material ni el área de la sección transversal, porque no vamos a considerar la deformación. Y van a ver, claro que es una formulación simplificada, ¿no? Una formulación un poquito más compleja que la de estructuras especiales es cuando se considera la deformación del cable. En este caso, no vamos a considerarla. Fíjense, aquí está la suma de fuerzas en la horizontal, H1 igual a H2, igual a, en realidad H1 es igual a menos H2, sería acá, menos H2, y el valor H, son fuerzas opuestas con valor H, en los dos extremos, ¿no? Para mantener el equilibrio de fuerza en la horizontal. Aquí me comí un signo. Luego, yo tomo momentos en el apoyo 2, acá en este apoyo 2.
Entonces estamos planteando la ecuación de equilibrio de momento respecto al apoyo 2, un equilibrio global, entran toda la fuerza en la estructura. Entonces tenemos B1 por Lx más H por Ly, está el sentido horario que estamos considerando positivo, más P1 por su brazo de palanca al punto, al apoyo 2, que es L menos X1, y más P2 por su brazo de palanca, que va a ser Lx menos X2, ¿no? Bien, y luego tenemos una suma de fuerza en la vertical, que sería B1 más B2 más P1 más P2 igual a 0, ¿no? Y ahí se despeja. Entonces, bueno, fíjense ustedes que tenemos una ecuación, la suma de fuerza en la vertical, otra ecuación, la suma de momento global en el apoyo 2, y vamos a descontar la ecuación de equilibrio porque ya sabemos que nos dio H igual a H. Entonces tenemos nosotros a determinar 3 reacciones y contamos con la de momento 1 y la de fuerza en la vertical 2. Entonces es indeterminado el problema. No son suficientes las ecuaciones de equilibrio para poder resolverlo. No podemos calcular las reacciones con solo las ecuaciones de equilibrio y por lo tanto tendremos que recurrir a una ecuación de compatibilidad. Pero noten ustedes que aquí vamos a elegir, y ya lo estamos haciendo, H como la incógnita básica, la variable libre del problema, porque hay un grado de indeterminación que tenemos, ¿no? Solo si conociéramos H, fíjense, podríamos determinar B1 a partir de la ecuación de equilibrio y podríamos con la suma de fuerza en la vertical determinar B2. Entonces H es nuestra variable libre en este problema. Podríamos considerarla la incógnita hiperestática, nuestra incógnita hiperestática. Bien, entonces acá lo que hacemos es escribir la suma de momento despejando B1 para que quede como función de H. Entonces B1 aquí despejada nos da todo conocido excepto H, por lo tanto B1 es una función de H. Cuando sumamos fuerza en la vertical, obtenemos despejando B2 en términos de B1, pero B1 ya es función de H de la ecuación anterior, entonces B2 también queda como función de H. Y vamos ahora a ver cómo establecemos nuestra ecuación de compatibilidad. La ecuación de compatibilidad simplemente va a ser decir que la longitud L sub 0, que vendría a ser dato también, L sub 0 sería, aquí no lo escribí, pero L sub 0 sería la longitud del cable, la longitud que nos dan del cable, ¿no? L0, longitud inicial del cable. Y L vamos a llamar a la longitud del cable atirantado. Entonces, como estamos despreciando la deformación por la fuerza normal de tracción que aparece en el cable, entonces esto se va a considerar igual. L0 va a ser igual a L. Esa va a ser nuestra ecuación de compatibilidad. Bien, pero ¿cómo yo puedo determinar? Bueno, L0 es dato conocido, pero ¿cómo determino la longitud de este cable en la situación atirantada acá? La L es el problemita. Entonces, para determinar la L, nosotros vamos a calcular las Y. Fíjense, podemos calcular las Y, Y1, Y2, en este caso solamente hay dos incógnitas Y, para cada una de las fuerzas que están actuando en el cable, tomando un momento por izquierda. Como el cable no resiste para nada flexión, entonces tanto por izquierda o por derecha, el momento en cada punto de aplicación de la fuerza es igual a 0. Entonces podemos tomar un momento por izquierda, en el punto de aplicación de P1 para determinar Y1, y por derecha, por izquierda, perdón, el punto de aplicación de P2 para determinar Y2. Obviamente que no va a quedar totalmente determinada porque van a arrastrar la incógnita básica H. Entonces aquí viene. Suma en el punto de aplicación de P1 por el lado izquierdo. Tiene que dar 0, ¿no? Entonces va a ser B1 por X1 más H por Y1, fíjense. B1 por X1 sigue siendo el sentido horario, el positivo. B1 por X1, su brazo de palanca, más H por Y1. Son las dos únicas fuerzas que están actuando por izquierda, ¿no?
Entonces eso tiene que ser igual a 0. Y de ahí despejamos B1, que queda en función de H, y de B1, que también es función de H. Por lo tanto, Y1 está en función de H. Ahora tomamos suma de fuerza, de momentos, perdón, momentos por izquierda del punto de aplicación P2. Entonces va a ser B1 por X2 más H por Y2. Entonces vamos a tener, perdón, me olvidé de algo. En este punto ya interviene P1 a partir de, además de H y B, ¿no? Fíjense, B1 por X2 más H por Y2 y más P1 por este brazo de palanca de P1 respecto al punto de aplicación de P2, que sería X2 menos X1. Entonces aquí tenemos, esa es la ecuación que debe ser igualada a 0, y de ahí despejamos Y2, que queda en función de H, obviamente, porque está H, y observe que H está en denominador. Entonces, como va a ser nuestra incógnita básica, vamos a buscar un punto cercano de H, pero no debemos tomar H0 porque hay indeterminación acá con H0, ¿no? Estaríamos dividiendo entre 0, ya, una observación de la ecuación. Además, B1 es también función de H, entonces Y2 obviamente queda en función de H. Y ahora sí, con Y1 y Y2 en función de H, podemos calcular por Pitágoras las longitudes de cada tramo del cable. Aquí el primer triángulo que se ve tiene cateto X1 y Y1, que son Y1 función de H, ¿no? Entonces, por Pitágoras calculo la longitud de este primer tramo. Luego tengo este otro triángulo que tiene cateto horizontal, X2 menos X1, que son datos, y cateto vertical, Y2 menos Y1. Entonces, puedo calcular por Pitágoras la longitud de la hipotenusa, ¿no? Y acá en este último triángulo también tengo el cateto horizontal, que va a ser ahora LX menos X2, y el cateto vertical, que va a ser LY menos Y2. Y con esos catetos en función de H, yo puedo calcular la longitud de este tramo en función de H. Eso es lo que hacemos acá entonces. L, que estoy aplicando, entonces sería el tramo 1, más L del tramo 2, más L del tramo 3. Ahí está L. Y L0 es dato, ¿no? Entonces la ecuación de compatibilidad consiste en buscar H, de modo que esta L calculada, que es función de H, sea igual a L0. O sea, toda esta suma de raíces igualada a un valor numérico que es L0, donde está acá metida en términos de H, ¿no? Porque las Y están en función de H. Entonces aquí tenemos un ejemplo. La longitud inicial de nuestro cable de 12 metros, la separación entre apoyo en la horizontal 4 metros, en la vertical 3 metros, la posición X1 de aplicación de la fuerza P1 es 2 metros, la posición X2 de aplicación de la fuerza P2 es 3 metros, P1 vale 10 toneladas y P2 5 toneladas, aquí 5 toneladas no es metro, 5 toneladas. Calcular H usando el método de la bisección. Como la ecuación es bastante complicada, entonces el método más conveniente acá es el método de la bisección. Pero para la bisección, como es un método de intervalo, necesitamos nosotros conocer un intervalo. Necesitamos determinar previamente un intervalo. Y eso lo hacemos con un gráfico de esta ecuación, ¿no? F de H, nuestra ecuación, viene a ser la diferencia entre L y L0, que deberá ser igual a 0, ¿no? Entonces estamos buscando H que anule F, que es igual a L de H menos L0. Entonces ahí está nuestra expresión. Lo que hacemos es graficar F de H. En la vertical colocamos los valores, y en la horizontal el de F de H, y en la horizontal los valores de H. Entonces vamos dando valores, nunca tomamos H igual a 0. Podemos tomar, por ejemplo, H igual a 1 tonelada, hasta 30 toneladas, por ejemplo. Un intervalo grande inicial, ¿no? Para hacer el gráfico. Y entonces mandamos a graficar esa función en ese dominio, de, por ejemplo, decía yo, 1 a 30 toneladas. Con el MATLAB se puede establecer puntos de división, pequeñitos, 0,1 tonelada, por ejemplo, y queda una curva bien suave, ¿no? Y aquí
identificamos nuestra raíz en este punto, solo que quedamos como en una representación gráfica. No sabemos exactamente cuál es la coordenada h de ese punto, ¿no? H solución sería esta, ¿no? Nuestra solución que estamos buscando, la raíz de la ecuación, donde el gráfico de f de h corta al eje de la abscisa donde está graficado, donde se representan los valores de h. Bien, pero ¿para qué sirve este gráfico? Fíjense, aquí ya yo sé que a la izquierda, ya busco un valor entero, tengo 2 toneladas. Y a la derecha de ese punto de intersección que es nuestra raíz, tengo 4 toneladas. Fíjense. Dos toneladas y 4. Entonces, nuestra raíz se encuentra entre 2 y 4 toneladas. Entonces, ya con ese intervalo inicial, entre 2 y 4 toneladas de fuerza, yo puedo aplicar el método de la bisección y calculamos ya la raíz con, por ejemplo, una tolerancia de 10 a la menos 4. Y resolvemos el problema, ¿no? Entonces, aquí están los cálculos, ustedes lo pueden verificar, sería interesante que lo hagan. Hacer a mano les va a llegar bastante trabajo, si hacen un programita en MATLAB para hacer esto sería excelente. Aquí están cuántas iteraciones. Veamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 iteraciones nos llevó entrar en tolerancia acá, ¿no? Acá no he hecho los cálculos numéricos de los errores, pero recién entre este último valor y el anterior dio menor que la tolerancia, recién ahí. Entonces, es entre los valores de la columna central, entre este último y este anterior en la columna central, donde calculamos los valores de H, es que entró en tolerancia, dio menor el error de la tolerancia. Entonces nuestra raíz es 2.2465 redondeado a cuarto decimal. 2.2465 toneladas fuerza. Y hemos resuelto este problema con un método elemental como la bisección. Lleva bastantes iteraciones, pero es simple y fácil de ocupar. Y es conveniente este método de la bisección cuando las ecuaciones son demasiado pesadas, complicadas, ¿no? Y esta es relativamente compleja. Imagínense que si nosotros, en vez de tener 2 fuerzas, ponemos pie fuerza, digamos. Entonces la cosa aumenta, ¿no? El volumen de las ecuaciones aumenta significativamente. Por eso es que es bueno utilizar el método de la bisección. Entonces esta es una interesantísima aplicación a un problema de estructura no lineal. La no linealidad de carácter geométrica acá, que se resuelve con la bisección, digamos. Como sacar la raíz cuadrada de 2, solo que la ecuación no es tan sencilla, ¿no? Tenemos que llegar a armarla por pedazos, digamos. Bien. No sé si alguien quisiera preguntar algo sobre este tema. Los de informática no tienen por qué entender todo el porqué de las ecuaciones, pero sí sería interesante que con las ecuaciones ya planteadas, simplemente sin saber o sea, de dónde vienen, ustedes puedan resolverla, ¿no? Esta ecuación de acá, L igual a L0, o F de H, que sería más bien L menos L0 igual a 0. Esto acá no es F igual a 0, siendo F de H igual a L menos L0. Sería interesante que hagan su gráfico y vean que corta el gráfico de F entre 2 y 4 toneladas, y que al final la raíz queda entre el valor de 2.2465, 20, 29, 6, cuando la tolerancia es de 10 a la menos 4. ¿Alguna pregunta? Bueno, con esto damos por finalizado el tema de las ecuaciones no lineales. Y acá ya tiene que ir pensando en estudiar para el primer parcial, porque hasta ahí es el primer parcial.
el día viernes fijaremos fecha ya del primer parcial. Aquí hay un montón de ejercicios, tienen problemas de Taylor resueltos. Todos están resueltos, tienen que volver a hacerlo ustedes para ver chequear que están coincidiendo con estos valores que están acá. Y aquí problemas con ecuaciones no lineales, están A, B, C y D, ecuaciones no lineales. Hay uno que está de Van der Waals en el video, que hay un video en la plataforma para que puedan seguir esa ecuación. Y las demás están acá, y está su solución por los diferentes métodos. Cada ecuación, fíjense, cada ecuación, A, por ejemplo, está resuelto primero por la disección, luego por la falsa posición, luego por la falsa posición modificada, luego por la secante y luego por Newton-Raphson, y así sucesivamente. Entonces tienen bastante material ahí para entrenarse en la aplicación de cada uno de estos métodos en nuestras ecuaciones no lineales. Ese es el trabajo que tienen de aquí para adelante. Mientras tanto, nosotros vamos a... Le dejo ese asunto, ¿no? Para que ustedes lo vayan trabajando, y nosotros vamos ahora a continuar con el siguiente tema, que es la parte de álgebra lineal y método numérico. Vamos a ver. Aquí tenemos el primer capítulo en álgebra lineal, obviamente trata sobre sistemas de ecuaciones lineales. Entonces vamos a ver método numérico de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Además, cuando vamos a recordar acá rápidamente lo que es eliminación de Gauss y Gauss-Jordan, no lo vamos a tocar, sino eliminación de Gauss solo para recordar. Y luego vamos a ir a los métodos que no han visto en la álgebra lineal, como es el método de la factorización LU. Y finalmente vamos a ver dos métodos iterativos. Vamos a conocer dos métodos iterativos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. El método de Jacobi y el método de Gauss-Seidel. Esos son métodos numéricos que ya no se ven en álgebra lineal. Algún curso de álgebra lineal llevan el de la factorización LU para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Pero la mayoría de los cursos de álgebra lineal solo se ve Gauss, eliminación de Gauss y Gauss, el que lleva la escalonada reducida es Gauss-Jordan. Bien. Entonces comencemos con los llamados métodos directos. Es interesante que los métodos que ustedes vieron en álgebra lineal, que es el de eliminación de Gauss y Gauss-Jordan, son parte de aquellos métodos que se llaman métodos directos. Los métodos directos son los que trabajan con coeficientes, en formato matricial, no matriz de términos independientes, y arman la matriz ampliada y transforman el sistema, trabajando obviamente con la matriz ampliada, porque las operaciones elementales se ejecutan sobre la fila de la matriz de coeficientes y sobre la fila de la columna de término independiente, ¿no? La idea es transformar un sistema donde no podemos visualizar fácilmente las soluciones a otro donde sí se pueda fácilmente visualizar las soluciones, que las soluciones sean evidentes. Bueno, esto lo conseguimos cuando la matriz U, por ejemplo, es una triangular superior. La matriz triangular superior, les recuerdo, una matriz U, vamos a llamar U a la triangular superior, es una matriz que tiene ceros, todos los coeficientes por debajo de la diagonal. Todos los coeficientes por debajo de la diagonal es una triangular superior. Entonces nosotros cuando resolvemos por eliminación de Gauss, hacemos eso justamente. Transformamos la matriz de coeficiente A en una triangular superior y entonces la última ecuación queda en una sola variable acá, ¿no?
porque hay un solo coeficiente en la última ecuación. Entonces el coeficiente multiplica a la última incógnita, y de ahí se saca la última incógnita. Y luego se va a la ecuación anterior y se calcula la siguiente incógnita, ¿no? Aquí estaría esta que ya fue calculada, y acá está otra que es para ser calculada, ¿no? Como esta ya se conoce, se va, entra su valor y se despeja esta otra con un término independiente, y este proceso se llama sustitución hacia atrás. Entonces, la primera parte de la eliminación de Gauss es la transformación de la matriz de coeficiente en triangular superior, y la segunda parte es la sustitución hacia atrás. Ahora, ¿cómo hacemos la eliminación? Usando operaciones elementales, ¿no? ¿Cuáles son las operaciones elementales que ustedes recuerdan? Permutación de una fila I con una fila J. Vamos a usar acá solamente operaciones elementales sobre fila. Entonces, permutación de una fila I con una fila J, una operación elemental. Otra operación elemental es multiplicar una fila por un número diferente de 0. Y finalmente tenemos adición, ¿no? Adicionar a una fila I, una fila J multiplicada por un cierto número, que puede ser cualquiera. Bien, ustedes recuerdan este proceso de eliminación. Aquí vamos a hacer algunos ejemplos para que ese recuerdo sea activado. Aquí están los nombres que usaremos en el curso. Esto lo tienen que manejar porque hay algunas cosas que se entienden con los nombres que le estamos dando a estas operaciones elementales. P minúscula y J, cambiar de lugar fila I con la fila J, ¿no? Permutación. MI, multiplicar fila I por el número C con C diferente C. A y J, adicionar a la fila I, la fila J multiplicada por el número C. Fíjense que la única fila que altera la adición es la I, porque solo a la fila I le voy a sumar el resultado de multiplicar una fila J por un número C. Entonces, solo la fila I es alterada en la adición. Entonces aquí llegamos a la triangular superior, donde la solución es evidente después de haber hecho la eliminación con este tipo de operaciones elementales, y procedemos a la sustitución hacia atrás, ¿no? Xn sale de la última, Xn-1 sale de la penúltima, ya conocido Xn, y así sucesivamente, la sustitución hacia atrás. Esta es la triangular superior, donde todos los coeficientes por debajo de diagonal son iguales a 0. Bien. Otra observación que vamos a añadirle aquí a la eliminación, el proceso de eliminación. Nosotros todos usamos pivotes, y a veces por facilidad del trabajo manual, de hacer las cosas a mano, nos interesa hacer el pivote 1 para fácilmente utilizar adiciones que eliminen los coeficientes por debajo del pivote. Bueno, esa conducta aquí ya no tiene sentido en el método numérico, porque pensamos de otra manera. En el método numérico nos interesa que la solución tenga los suficientes datos, dígitos más bien significativos, que no haya, que el error por redondeo sea minimizado, se logre minimizar totalmente el error por redondeo, ¿no? Entonces, si yo tengo un pivote 0, obviamente no lo puedo usar porque el número C que utilizo en las adiciones coloca el numerador al número que quiero eliminar con signo cambiado. Aquí, si yo quiero eliminar el coeficiente AJI en la columna I, coloco como numerador menos AJI y como divisor al pivote que estoy usando. Entonces el pivote obviamente nunca puede ser C. Nunca puede ser C. Entonces, si es 0, tenemos que buscar un pivote buscar otro número por debajo de ese pivote que es 0, para hacer una permutación y llevar un pivote diferente de 0. Bien. Ahora, si nosotros analizamos un poco esta situación, vemos que
Si un pivote es cercano a cero, también da problemas, ¿no? Porque si el pivote a su y acá es cercano a cero, estaríamos dividiendo por un número muy pequeño, y entonces este número C es muy grande, y pierde cifras significativas cuando se corta. Entonces, podemos tener una pérdida significativa, grande de cifras significativas en este número C que utilizamos en la adición, y puede propagarse el error severamente. Ese error por redondeo es uno de los errores que a los sistemas de ecuaciones lineales los complica su resolución, sobre todo cuando se habla de sistemas de la realidad, de modelos de ingeniería reales, donde el número de ecuaciones es grande. Podemos hablar de 100.000 ecuaciones, 200.000 ecuaciones, a 200.000 incógnitas, cosas así. Entonces ya los métodos directos son prácticamente inviabilizados para resolver esos sistemas de gran porte por el error de redondeo. El error de redondeo termina eliminando la posibilidad de obtener solución. Y por eso es que hablamos de los métodos iterativos. Los métodos iterativos son una alternativa para resolver el sistema de ecuaciones lineales de gran porte. Es una alternativa a los métodos directos. Entonces, pero volviendo al tema, si yo no tengo un sistema muy grande y quiero resolverlo por método directo, puedo disminuir el error de redondeo si aplico la regla del pivoteo, que consiste en verificar el pivote antes de usar. Cada vez que yo tomo un pivote, verifico que sea el mejor pivote en esa columna. ¿Qué significa que sea el mejor pivote? Que sea el número en valor absoluto más grande por debajo de él en la columna. Entonces yo siempre debería verificar, cuando aplico esta técnica del pivoteo, dado el pivote, por debajo de él, si hay algún otro número que en valor absoluto sea más grande que el pivote actual. Si es más grande, entonces hago la permutación para llevar ese mejor pivote, porque mientras más grande sea este A sub I, entonces menor será el número C y perderá menos cifras significativas con el redondeo. Cuando la máquina, la computadora, la calculadora corte sus decimales, ¿no? Entonces, esa simplemente es la técnica del pivoteo. Antes de usar un pivote, verificar si no hay por debajo de él en su columna otro que sea mejor, es decir, en valor absoluto mayor que el pivote actual. Si lo encuentro, entonces lo cambio y continúo con el proceso normal de la eliminación. Esa es la técnica del pivoteo. Ahí está descrita, ¿no? Bien. Vamos a ver si... Este es nuestro primer tema, solo recordando este método directo de la eliminación de Gauss, y le añadimos ese asunto de método numérico, que es el problema de redondeo, y cómo atenuarlo, ¿no? Con la técnica del pivoteo. Vamos a ver si nos da tiempo para que comiencen a ver un pequeño ejemplo. Vamos a ver. Aquí no tengo ejemplos. Vamos a buscar en otra de las materias de la lineal que tengo ejemplos de eliminación de Gauss. Bien, aquí están sistemas con infinitas soluciones. Esto no nos interesa porque otra aclaración. En método numérico solo resolvemos sistemas con solución única. Este sistema, por ejemplo, que está resuelto por eliminación
por eliminación de Gauss, con las operaciones correspondientes de adición, y se reduce, fíjense, hay 4 ecuaciones a 3 incógnitas, no es cuadrado, pero termina reduciéndose a 1 cuadrado. Aquí estaría la forma escalonada, y entonces aquí está. Hasta aquí se escalonó, ¿no? Hasta aquí se escalonó, pero no, aquí no aplicamos la técnica del pivoteo. Sería interesante que ustedes lo resuelvan este ejercicio. Pueden capturar pantalla. Resuélvanlo usando la técnica del pivoteo. No van a tener prácticamente variación, pero sería bueno para entenderse en la resolución del sistema con la técnica del pivoteo en la eliminación de gamma. Entonces se reduce a 3 ecuaciones, aquí está el formato escalonado, y entonces viene la sustitución hacia atrás. De la última ecuación despejamos x3, queda 2/3. Y entonces reemplazamos en la segunda, y nos queda x igual a 6. Reemplazamos x3 y x2 en la primera, y nos queda, aquí están los resultados. 2/3, 2 quedaría acá, y aquí menos 2/3. Esa es la solución de ese sistema. Esa es la eliminación de Gauss, ¿no? Solamente que está aquí sin la aplicación de la técnica del pivoteo. Por ejemplo, si yo aplico pivoteo, este pivote yo no lo usaría aplicando la técnica del pivoteo, porque el 2, el valor absoluto, es mayor que el 1. Entonces permutaría fila 1 con fila 2 y haría la eliminación. Aquí tampoco, si fuese así la situación, este pivote no lo utilizaría porque aquí hay un 2 que es mayor en valor absoluto que el -1, entonces fíjense que no interesa el signo porque comparamos el tamaño del número en valor absoluto. Entonces debería permutar acá. Esa es la técnica del pivoteo que ustedes deberán resolver este sistema para practicarla usando esa técnica del pivoteo. Entonces aquí ya nomás entrada, este pivote que parecería interesante usarlo desde el punto de vista de facilitar las operaciones aritméticas. En métodos numéricos no nos interesa. Queremos el mayor pivote posible por debajo de él, que es 2. Entonces ahí comienza con una permutación. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda sobre lo que es la eliminación de Gauss y nuestra última técnica que hemos aclarado acá, que es la técnica del pivoteo. Bien. Entonces estos últimos casi 2 minutos, me gustaría que le apliquen a este sistema la resolución, con matriz ampliada, obviamente, de eliminación de Gauss, pero usando pivoteo. Vamos a ver si alguien tiene alguna duda al aplicar ya la técnica del pivoteo a este sistema en concreto.